hablar este día basado en este pasaje de la Escritura, bajo el tema la cruz, humillación y victoria. Ese es el tema que vamos a compartir hoy con la ayuda del Señor. La cruz, humillación y victoria. Estamos hablando de una iglesia a quien Pablo le dirigió esta carta, la iglesia de Filipos. Una iglesia que, a pesar, hermanos, de los problemas, a pesar de los conflictos, a pesar de las oposiciones, a pesar de todo aquello que viene generalmente sobre la vida de todo cristiano, del pueblo de Dios, sin embargo, esta iglesia, hermanos, podía alabar a Dios, gozarse en Dios a pesar de las circunstancias. Y creo que eso también, hermanos, para cada uno de nosotros. ¿Sabe? Hay poder en el nombre de Jesús, pero hay poder cuando usted declara el nombre de Jesús, cuando usted alaba el nombre de Jesús, cuando usted bendice el nombre de Jesús. Lo está poniendo sobre toda circunstancia, lo está poniendo sobre todo poder, lo está poniendo sobre toda situación, amado hermano, y es ahí donde se libera el poder de Dios. Un suceso que aconteció aquí en la prisión de Filipo. Pablo había predicado la palabra y a raíz de la predicación del evangelio vinieron los que se oponían a la predicación del evangelio, lo golpearon, lo maltrataron, casi, hermanos, moribundo. Lo llevan a la prisión, al calabozo de más adentro, que podríamos decir que es la cárcel de alta seguridad. Lo ponen ahí, y si esto no fuera suficiente, lo amarran a la pared con los cepos, las cadenas, y ahí está el apóstol Pablo con su compañero Silas. Dice la palabra que a la medianoche, gloria a Dios, ellos estaban alabando y glorificando el nombre del Señor. Y a través de la alabanza y la gloria que ellos estaban dando a Dios, en cadenas y adoloridos, golpeados, maltratados en su cuerpo, hermanos, pusieron el nombre de Cristo sobre toda circunstancia. Amén. ¿Y sabe lo que sucedió? Hermanos, Dios envió un ángel, y este ángel poderoso rompió las cadenas, desató las cadenas que estaban sobre sus cuerpos. Hermano, abrió la prisión. El poder de Dios se manifestó. ¿Por qué? Hermano, porque cuando usted glorifica el nombre de Cristo, usted está poniendo a Cristo sobre toda circunstancia. Y quiero recordarle que no hay enemigo más grande que Dios. Dios es el más grande de todos. Él es el poderoso. Por eso cuando hablamos, hermanos, del poder de la cruz, cuando hablamos del poder de la sangre de Jesús, estamos hablando del poder que destruyó las fuerzas de Satanás y de todo aquello, hermanos, que se oponga a los propósitos eternos del Señor. Cuando hablamos de la cruz, ¿qué significa la muerte de Cristo en la cruz? Hermanos, hay un problema, hay una situación que usted y yo tenemos que resolver y que el mundo tiene que resolver en relación al mensaje de la cruz. Y es que la mayoría de personas estamos informados sobre la obra de Cristo, pero no todos están transformados por la obra de Cristo. Hay mucha información acerca de Jesús y de la persona de Cristo. Hermano, este país que tiene desde hace muchos siglos atrás, que de una u otra forma llegó el evangelio aquí a través de la iglesia católica, la iglesia tradicional. Todo mundo aquí en El Salvador oyen de Cristo. Todo mundo aquí en El Salvador, algunos celebran la muerte, la resurrección de Cristo, pero sus vidas no han sido transformadas. Hay una información acerca de la cruz y del poder que hay en la cruz, pero no todos han sido transformados por el poder de la muerte de Jesucristo. Y hermano, cuando hablamos precisamente de la muerte de la cruz, para Cristo implicó una humillación, pero también la victoria. Quiero decirle que para el cristiano no hay victoria sin humillación. No hay victoria sin humillación. Tenemos que humillarnos delante de Dios.
para que su poderosa mano nos levante. Gloria al Señor. Así lo declara la palabra. Humillaos debajo de la mano poderosa de Dios para que Él os exalte cuando sea tiempo. Y así como Cristo, hermano, nos da esta tremenda lección a través de su muerte humillante en la cruz del Calvario, pero el resultado de ello, dice Pablo en este pasaje de la Escritura, mire lo que dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por eso, a raíz de eso, dice: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria del Dios Padre. Y como aquí dice que toda lengua tiene que confesar el nombre de Jesús, yo le pido que lo hagamos todos. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria del Dios Padre. Dele la gloria al Señor. Él se merece toda la gloria y la honra. La muerte a través de la crucifixión era un tipo de muerte considerada una de las formas más crueles de ejecutar a una persona. Era tan cruel, hermanos, este tipo de muerte, que el imperio romano, que adoptó de los pueblos paganos del antiguo tiempo este tipo de martirio para los que consideraban que eran personas que merecían la muerte por haber cometido delitos dentro de la sociedad, el imperio romano adopta este tipo, hermanos, de muerte para un condenado. Pero ningún ciudadano romano podría, aun cuando fuera la persona que hubiese cometido el peor de los delitos dentro de la sociedad, pero ninguno de ellos por ley podía ser ejecutado en una cruz. Por supuesto que el pueblo judío, aunque los judíos se confabularon con Roma para llevar a Cristo a la cruz, y ellos mismos pidieron la crucifixión de Cristo, este tipo de muerte no fue, hermanos, establecido en la palabra de Dios, en las leyes de los judíos, sino que ellos dieron su voto de confianza al imperio, hermanos, para que Jesús fuera crucificado. Pero definitivamente la muerte de cruz era el tipo de muerte peor, hermanos, que existiera en la historia hasta el día de hoy. Creo que fue el primer emperador romano, cuando sube al poder el primer emperador cristiano, abolió la muerte de cruz para la sociedad, porque era un tipo de muerte, hermanos, demasiado cruel y demasiado humillante. Y en primer lugar quiero hablar precisamente de la cruz como la humillación de Cristo. Fíjense cuáles eran los pasos que seguía una persona que era condenada a muerte, la muerte de cruz. En primer lugar, después de haber sido sentenciado a muerte, esta persona tenía que cargar su propia cruz. Es decir, del lugar de la sentencia hasta el lugar donde iba a ser ejecutado. A veces eran cuadras, a veces eran kilómetros. La persona tenía que cargar su propia cruz hasta el lugar de la ejecución. Segundo paso, cuando llegaba al lugar de la ejecución, la persona era clavada en el madero. Algunas películas por ahí, hermanos, que surgen para esta época de Semana Santa, muestran crucificados amarrados de los palos de la cruz. Pero la costumbre no era amarrarlos de la cruz, sino que era clavarlos en la cruz. Tercer paso, levantaban de sobre el piso a la persona clavada en el madero
Y esta persona podía pasar horas e incluso días enteros colgado de esa cruz. Muchas veces, entre comillas, la misericordia de las autoridades quebraban los huesos de la persona crucificada para que de esta manera acelerar un poco la muerte de la persona y quitar o terminar así, hermano, con el sufrimiento de esta persona. Pero también muchas veces los cuerpos que permanecían, hermanos, días enteros colgados sobre ese madero eran devorados por las aves de rapiña o por las bestias del campo. O sea que era una muerte cruel, era una muerte sumamente dolorosa. Y quiero decirle esta mañana, amado hermano, que el Señor Jesucristo sufrió este tipo de muerte, muerte de cruz. Dice la Biblia que sobre él fue cargado el pecado de la humanidad. Por eso Pablo dice que fue hecho pecado, pero no en el sentido de que Cristo haya pecado, sino en el sentido, hermanos, que todo el pecado de la humanidad fue puesto ahí sobre él en el madero. Por eso dice el profeta Isaías que por su llaga hemos sido curados, porque el poder, hermanos, del pecado lo cargó Cristo sobre su propia vida. Y sabe, hermano, todo lo hizo por amor. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cristo, hermanos, siguió todos estos pasos de un hombre condenado a muerte y muerte de cruz, y lo hizo por amor, porque le amó a usted, porque me amó a mí. El misterio del amor de Cristo, pues Pablo, hermanos, dice que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. No podemos entender, amado hermano, cómo en nuestra condición de pecador, en nuestra condición, hermano, de rebelde a Dios, Cristo nos ha amado. Pero así es el amor de Dios. Es un amor incondicional. Es un amor, hermano, que está dado a la humanidad sin ningún límite. En cuanto al dolor de Cristo, el profeta Isaías en el capítulo 53, versículo 3 de su profecía dice, le llama a Cristo varón de dolores. En la distancia, el profeta por el Espíritu Santo, hermanos, vio a Cristo y a este maltratado, golpeado, herido, humillado, y le llamó varón de dolores. El escritor a la carta a los Hebreos en el capítulo 5, versículos 7 al 10 dice que Jesús con gran clamor y lágrimas, el hombre que llora, el intercesor que llora allí en el huerto del Getsemaní, ahí está Cristo y está llorando y está clamando y está, hermano, dice la palabra que su sudor era como gotas de sangre, porque a lo mejor se reventaron los vasos sanguíneos del cuerpo de Cristo, hermano, por la presión del dolor y lo que había sobre él. Y lloraba sangre y sudaba sangre, y todo lo hizo porque lo amó a usted y me amó a mí. Cristo fue al Calvario, amado hermano, no por él, fue al Calvario por usted y por mí. Él tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario. Él sufrió nuestros dolores, el castigo de nuestra paz. Es decir, que usted y yo caminemos en paz hoy en día fue cargado sobre la persona de Cristo. Hermanos, la muerte de cruz habla de la humillación de Cristo. Se dice que el que era crucificado se le despojaba de sus ropas, permanecía desnudo ante el público. Era un espectáculo para la gente que pasaba y veían al que estaba colgando de la cruz, desnudo, humillado. Se dice también que la gente que pasaba cerca de un crucificado generalmente profería palabras de maldición sobre la persona colgada en el madero. Otros escupían debido a que consideraban que el que moría de esa manera era lo peor de la sociedad y se lo merecía. Entonces la gente que pasaba injuriaban al que estaba ahí, lo maldecían. ¿Qué tipo de muerte, hermano, más humillante?
la muerte de cruz. Hoy en día se habla de los derechos del hombre, los derechos de la persona. Y dentro de los derechos que las personas tienen, obviamente ya no se clasifican este tipo de ejecuciones. Por lo cruel, por lo humillante para el ser humano morir de esta manera. Ahora, pero ¿qué significa la muerte de cruz? Para Cristo, la muerte en la cruz, de acuerdo a esta porción que hemos leído, el apóstol Pablo habla de tres cosas. Primero, habla de la humillación. Siendo Dios se hizo hombre, y siendo hombre se hizo siervo, de tal manera que llevó su vida hasta el madero. La humillación de Cristo. Por otro lado, nos habla de obediencia. Dice para obedecer. Dice lo que dice la escritura aquí. Dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. En el momento del Getsemaní, Cristo, hermano, está allí en la gran batalla de la intercesión por la humanidad entera. Y dice la palabra que Jesús declara al Padre y le dice: Señor, si es posible, pasar de mí esta copa para que no la beba. Pero inmediatamente dice: pero no se haga como yo quiero, sino que se haga como tú quieres. Y él estaba, hermanos, diciéndonos en otras palabras que la vida de Cristo sería llevada en obediencia hasta el final. Y lo otro que menciona aquí Pablo es el precio para pagar la redención de la humanidad. Humillación, obediencia y pagar un precio. Hermano, Cristo pagó el precio para redimir a la humanidad. No hay religión, no hay líder, hermano, en el mundo que pueda ofrecer con efectividad la salvación del pecado que el hombre necesita. Solo hay uno que pagó el precio, y su nombre es Jesucristo de Nazaret. Él dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y solamente por la sangre del Cordero de Dios, hermano, el hombre puede encontrar efectivamente el perdón de sus pecados y la vida eterna. Humillación, obediencia y pagar un precio. Ahora, ¿qué representa la muerte de cruz para nosotros? Ahora, según Mateo 10, versículo 37 al 39, habla de negarnos a nosotros mismos. Jesús dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. La negación a sí mismo, hermano, representa el poner a Dios, los intereses de Dios, en primer lugar en la vida. No se puede ser cristiano, hermanos, y vivir haciendo mi propia voluntad. No se puede ser cristiano, amado hermano, y hacer lo que yo quiera hacer, vivir como yo quiera vivir, pensar como yo quiero pensar, actuar como yo quiero actuar, dedicarme a lo que yo quiero dedicarme. Aquel que realmente pasa por la cruz de Cristo, hermanos, tiene que poner a Dios primero en su vida. Y sabe, amado hermano, cuando usted y yo ponemos a Cristo en primer lugar en nuestra vida, nos va bien. Porque Jesús dijo que aquel que ponga el reino de Dios y su justicia en primer lugar, dijo él, las demás cosas van a ser añadidas. Buscamos las añadiduras, pero no queremos entregarnos a Cristo. Buscamos el bienestar económico, el bienestar, hermano, social. Buscamos el bienestar para la familia, para el hogar, amado hermano, pero no buscamos el bienestar de nuestra alma. ¿Y sabe cómo logramos el bienestar para nuestra alma? Cuando ponemos a Cristo primero en nosotros. Cuando Cristo es el Rey. Cuando estamos dispuestos a crucificar, hermano, nuestro yo, que es el peor enemigo que usted y yo tenemos internamente.
Es nuestro yo, porque siempre queremos hacer nuestra voluntad, siempre queremos salirnos con la nuestra, siempre queremos, hermanos, caminar la senda que yo quiero y no estamos dispuestos a caminar el camino de Cristo. Entonces, segundo Romanos 6, versículos 6 y 8, dice que la cruz también representa, hermanos, una vida de santidad y de integridad. Solamente cuando aplicamos el poder de la cruz por la fe en Cristo, tendremos la capacidad, hermanos, de someter la tentación y someter el pecado en obediencia, es decir, vivir una vida en obediencia a Cristo y decirle no al pecado. Porque la cruz implica también santidad. Ahora la pregunta es, cada uno de nosotros, hermanos, ¿cómo estamos viviendo nuestra vida cristiana? ¿Cómo estamos viviendo nuestra vida delante de Dios? ¿Será agradable nuestra vida delante de Dios? ¿Será grato nuestro caminar, hermano, con el Señor? ¿Será grato para Dios en lo que usted y yo estamos involucrados, lo que estamos haciendo día a día, lo que estamos viviendo, los pensamientos de nuestra mente, las intenciones de nuestro corazón, hermanos, nuestros pasos? Por otro lado, Gálatas 2:20 habla de un sometimiento de obediencia a Dios. Pablo dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas ahora Cristo vive en mí. Y cuando Cristo vive en mí, es decir, cuando estoy sometido a Cristo, cuando estoy sometido en obediencia a Cristo, entonces dice Pablo, lo que ahora entonces vivo en la carne, ya no lo vivo para mí mismo, sino lo vivo para el Hijo de Dios, el que me amó y se entregó por mí. Eso habla, hermanos, de una vida sometida en obediencia a Dios. La cruz nos habla de obediencia. La cruz nos habla de santidad. La cruz nos habla de prioridad a Dios. Hermano, cuando usted y yo estamos dándole a Cristo nuestra vida, ¿sabe? Usted y yo tenemos una deuda con Cristo. Claro, no podemos pagar en sentido absoluto la deuda, pero sabe que sí podemos hacer, amado hermano, corresponder en amor a aquel que se dio por amor. Corresponder en amor a aquel que se entregó hasta lo sumo, aquel, hermano, que tenía el poder para deshacer al imperio romano de un soplo, aquel que tenía el poder y la autoridad, hermano, para hacer huir a todos sus enemigos. Él se vistió como un ser humano, como un siervo, y se dejó maltratar. Dice la Biblia, como cordero mudo fue a la muerte. Pero ¿sabe por qué lo hizo? No porque no tuviera poder para poderse liberar de sus enemigos, sino que lo hizo, hermanos, por amor a usted y por amor a mí. ¿Qué sucede en el matrimonio? El matrimonio que funciona es el matrimonio donde hay una dinámica de amor. Amo y me aman. Esa es la dinámica del matrimonio. Cuando un cónyuge no ama a su esposa o al esposo, ese matrimonio tarde o temprano se romperá. Porque el vínculo que sostiene el matrimonio no es el sexo. El vínculo que sostiene, hermano, la relación de matrimonio es el amor de Dios en el hombre, el amor de Dios en la mujer. Hay una correspondencia de amor. Yo amo a mi esposa me ama, hay una correspondencia linda. El amor se profundiza. Y sabe, amado hermano, que nosotros hemos sido pero tan infieles, que aquel que nos amó y que nos mostró el perfecto amor que se llama Cristo, el Hijo de Dios, muchos de nosotros no estamos correspondiendo ese amor. No somos conscientes de lo que Cristo padeció. No somos conscientes, hermanos, del dolor que implicó la muerte de Cristo y el sacrificio de Cristo. Y es tiempo que la iglesia del Señor, que es la amada de Cristo, se levante para amar a su Señor y para dar gracias por lo que Él hizo, porque tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario. Hermano, cada uno de nosotros estamos obligados
a corresponder en amor a aquel que tanto nos amó, a aquel que se humilló, a aquel que se despojó de su gloria y dejó que los hombres hicieran todo lo que quisieran con él. Segundo lugar, la cruz, la victoria de Cristo. No hay victoria sin humillación. Nos enseña aquí Pablo esta verdad. Él se humilló hasta la muerte y muerte de cruz, y por lo tanto Dios lo exaltó. ¿Sabe cuándo Dios lo va a exaltar a usted y a mí? Cuando Dios va a exaltar su vida, cuando usted va a llegar a la plenitud de la vida cristiana, cuando usted realmente le va a encontrar sabor a la vida cristiana, victoria a la vida cristiana, bendición, profundidad de las riquezas que mencionó Pablo en la carta a los Efesios. Hermana, una riqueza profunda cuando usted y yo nos humillemos, porque la humillación es antes de la exaltación, porque la humillación es antes de la victoria. Y Cristo, hermano, la Biblia por lo menos menciona tres cosas que puntualmente quiero mencionar sobre la victoria de la cruz. Primero, venció el pecado. ¿Qué es el pecado? El pecado lo vamos a ilustrar de esta manera. El pecado es un poder que nos mantiene separados de Dios. Es una fuerza espiritual, hermanos, de índole maligna, que inició allá en el huerto del Edén, cuando Adán desobedeció a Dios. La primer pareja humana se rebelaron contra Dios, y entonces ahí, hermano, comenzó a operar el poder del pecado, el poder que nos separa de Dios. El apóstol Pablo en Romanos 8 le llama la ley del pecado. O sea, no es que el hombre quiera o no quiera pecar, sino que por ley está sometido al poder del pecado que lo separa de Dios. Es como la ley de la gravedad. Funciona en toda la tierra. No hay lugar donde no funcione, porque es una ley que opera. Entonces el hombre, hermano, vive bajo esa ley, dominado por la ley del pecado. Pero ¿sabe cuándo, hermano, se rompió, se quebró el poder de la ley del pecado? Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario. De tal manera, hermanos, que cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, de acuerdo a Romanos capítulo 8, versículo 3, 2 y 3, dice que comenzó a operar otra ley. A través de la muerte de Cristo, hermanos, comienza a operar una ley superior a la ley del pecado. ¿Y sabe cómo le llama Pablo a esta ley? Le llama la ley de vida en Cristo Jesús. Es decir, que a través de la vida de Cristo, del poder, hermanos, de la cruz, el Señor desarticuló el poder del pecado a través de la ley de vida en Cristo Jesús, y que es operada y ministrada al hombre que cree en Cristo a través del poder del Espíritu Santo. Por eso el Espíritu de Dios toma, hermano, el poder de la vida de Cristo y la imparte a aquel que cree. Por eso, hermanos, el que ha conocido a Cristo, el que ha entregado su vida a Cristo, ya la ley del pecado no está dominando su vida. Ahora quien opera su vida es la ley de la vida en Cristo. Por eso hay una vida nueva, por eso hay pensamientos nuevos, intereses nuevos, intenciones nuevas, pasos nuevos, vida nueva. Por eso dice la Biblia, amado hermano, que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Gloria a Dios. ¿Cómo Dios, hermano amado, puede hacer eso? Por el poder de la ley de la vida en Cristo Jesús, que hizo pedazos la ley del pecado. Y por eso el hombre ahora, hermano, tiene la oportunidad de poder estar en la presencia de Dios, de poder ver cara a cara al Señor, de poder, hermano amado, tener comunión con Él. Podemos nosotros ahora disfrutar de lo que es Dios,
conocer el corazón de Dios, conocer todo lo que Dios, hermano, ha planificado para usted y para mí. Ahora entiendo el propósito de mi vida. Antes no lo entendía. Antes creía que yo vine a este mundo para nacer, crecer, reproducirme y morir. Pero ahora sé que Dios tiene un propósito superior. Pero ¿sabe cuándo conocemos ese propósito, hermano? Cuando somos librados del poder del pecado. Porque el pecado anula, entorpece nuestro entendimiento. Amado hermano, es necesario que nosotros veamos el poder de la cruz. Él venció el pecado. Ahora somos libres. No hay persona que haya pagado el precio. Hay millones de personas que tristemente, y por eso la iglesia tiene que predicar la verdad, que predica, hermanos, acerca de los caminos de religión, de los caminos de hombres iluminados en el mundo que se autodenominan Cristos y Mesías. Religiones que están engañando al mundo, diciéndoles que a través de la disciplina religiosa que profesan un día van a estar con Dios. Quiero decirle que hay un solo Señor y un solo mediador entre Dios y los hombres, y su nombre es Jesucristo de Nazaret. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Solamente Él pagó el precio. Ninguno más pagó el precio de la redención, porque la sangre que debía ser derramada para redimir al hombre tenía que ser una sangre pura, perfecta, sin mancha, sin pecado. Y hay un solo hombre, hermano, en esa calidad, y ese se llama Cristo. No hay nadie más, solo Jesús. Ahora usted y yo somos libres del pecado. Mi Padre, mi Cristo maravilloso, cuando yo tenía 17 años, rompió el poder del pecado que dominaba mi vida. Y a partir de ese momento que el Señor anuló la ley del pecado en mi vida, hermano, he vivido todos estos años bajo la ley de vida en Cristo Jesús. Ha sido bueno el Señor, ha sido maravilloso el Señor. No solamente me ha perdonado, sino también ha saturado, llenado mi vida de cosas extraordinariamente maravillosas y poderosas. ¿Y sabe por qué, hermano? Porque Él es misericordioso, fiel, amor. Segundo, venció la muerte. Dice Hebreos 2, versículos 14 y 15, que no solamente venció a la muerte, sino venció a aquel que tenía el imperio de la muerte, que es Satanás. La muerte, o la palabra muerte, significa separación. El primer tipo de muerte es la muerte espiritual, la que nos separa de Dios. Toda persona que no tiene a Cristo en el corazón, que no ha sido crucificado con Él, que no ha experimentado el poder de la cruz, está separado de Dios, aunque tenga religión, aunque hable de Dios, o sea un ministro de Dios. Pero si no ha experimentado el poder de la cruz, entonces todavía está separado, porque la muerte es separación de Dios. Es lo que sucedió con Adán y Eva. Caminaban con el Señor, oían la voz de Dios, estaban obedeciendo a Dios en un tiempo en el Edén. Pero cuando ellos pecaron y el poder del pecado operó en ellos, fueron expulsados del Edén. Y se necesitó entonces la redención para que el hombre pudiera volver a Dios. Entonces el pecado, hermano, separa al hombre de Dios. Segundo, el segundo tipo de muerte es la muerte física. Dice la Biblia que está establecido que el hombre muera una vez. O sea, tarde o temprano, a menos que Cristo venga antes, vamos a morir. Pero sabe, amado hermano, así como Cristo murió, pero al tercer día resucitó en poder y gloria, y con un cuerpo, hermano, inmortal, un cuerpo glorificado. Así también dice Pablo que el Señor, cuando venga, traerá consigo a aquellos, amado hermano, que creyeron en Él. Es decir, que aquellos que se han anticipado a la muerte, pero murieron, hermano,
creyendo en la obra de la cruz. Murieron, hermano, con la sangre de Cristo aplicada a su vida. ¿Sabe lo que va a pasar el día que Jesús venga? Dice la Biblia que los primeros que se van a levantar son aquellos que duermen. Gloria a Dios. Dios los va a levantar con poder, con un cuerpo glorificado. Y aquellos que vivamos, dice Pablo, los que hayamos quedado hasta la venida de Cristo, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. ¿Cuántos se van si Él viene hoy? Hermano, el cuerpo, la muerte física fue vencida por Cristo a través de la cruz y a través de la resurrección al tercer día. Entonces usted va a tener un cuerpo 0 millas. Un cuerpo que no necesita estarle poniendo gasolina todos los días, hermano. Un cuerpo perfecto. Un cuerpo espiritual. Un cuerpo, amado hermano, con el cual vamos a reinar con Cristo. Porque la iglesia va a reinar con Cristo en el milenio. El Señor va, hermano, a usar su vida y la mía para traer la justicia verdadera que el mundo jamás ha conocido. La justicia verdadera, el amor verdadero, hermanos, la paz verdadera únicamente será posible cuando el Hijo de Dios gobierne el mundo. Y sabe, la iglesia de Cristo va a gobernar también con Él. ¿Por qué? Porque la muerte fue vencida a causa, hermanos, del poder de la cruz y el poder de la resurrección del Hijo de Dios. Así que, amados hermanos, algunos lloramos a nuestros seres queridos. Y en lo humano está bien que lloremos a los padres, lloremos a los hermanos, aquellos que se han anticipado la eternidad. Pero quiero decirle que si ellos murieron con la fe puesta en el Hijo de Dios, y ellos fueron lavados con la sangre del Cordero antes de morir, porque creyeron en la cruz, creyeron en la obra de la cruz, creyeron en la obra de Jesús, quiero decirle que ellos se van a levantar en gloria. Los volveremos a ver. Los volveremos a ver. Nos volveremos a ver en el reino eterno de nuestro Padre Celestial. Ahí, hermano, vamos a un gran reencuentro con aquellos que se han anticipado, hermanos, a la muerte, porque Cristo venció la muerte espiritual, la muerte física. Pero hay un tercer tipo de muerte que menciona la Biblia, y es la muerte eterna, que en el libro de Apocalipsis es conocida también como la muerte segunda. ¿Cuál es la muerte eterna? Es la separación de las almas que nunca creyeron en el poder de la cruz y nunca aplicaron el poder de la cruz a través de la fe en el Hijo de Dios. Dice la Biblia que todos estos van a ser lanzados a la perdición eterna, al lago de fuego, donde hay un juicio eterno para estas almas. Ahí dice la Biblia que también estará el falso profeta, el anticristo, el líder político de los últimos tiempos, y también Satanás finalmente. Serán lanzados, pero también dice todos aquellos que no se hallaron sus nombres inscritos en el libro de la vida. Pregunto, hermanos, su nombre, ¿usted está seguro que su nombre está escrito en el libro de la vida? ¿Sabe cómo podemos estar seguros que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida? Si usted y yo le hemos dicho sí a Cristo, si le hemos dicho sí a la obra de la cruz, si nos hemos identificado por la fe en el Hijo de Dios, al decirle: Señor, reconozco tu amor, tu misericordia y tu gracia y tu perdón para mi alma. Si usted se ha lavado con la sangre de Cristo, tenga por seguro que su nombre está inscrito en el libro de la vida. Pero todos aquellos que no están inscritos en ese libro serán lanzados al lago de fuego. Tercero, hemos hablado de que Él venció el pecado. Usted puede hoy ser libre, caminar en la ley de vida de Cristo, ser un hijo de Dios, caminar con Dios, amar a Dios, servir a Dios. Segundo, venció la muerte espiritual, la muerte física y la muerte eterna. Todo ese paquete, hermanos, mi Cristo lo venció en la cruz y en la resurrección. Tercero,
venció a Satanás y su reino. El gobierno de Satanás no es un gobierno absoluto, no es un gobierno todopoderoso. El diablo lo sabe, hermano. Por eso es que cuando la iglesia se somete a Cristo y hace huir al enemigo, dice: y huirá de vosotros. ¿Por qué huye el diablo cuando la iglesia, hermano, impone la autoridad, la única autoridad suprema, que es la autoridad de Cristo? Porque a Él se le dio un nombre que es sobre todo nombre, delante del cual se doblará toda rodilla en el cielo, en la tierra y aún debajo de la tierra, y toda lengua confesará que el único poderoso se llama Jesucristo. Entonces el diablo no tiene una autoridad suprema, hermano, sobre la humanidad. Pero no olvide que el diablo utiliza un arma, y es el arma de la mentira, del engaño. Dice la Biblia, Colosenses capítulo un poquito más adelante: y vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonando todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos. ¿Dónde? En la cruz. Cuando el diablo recuerda la cruz, recuerda que ha sido derrotado. Recuerda que sus días están contados, hermano. Los días del diablo, de la autoridad del diablo, hermano, sobre la tierra, de las acciones de Satanás sobre la tierra, están contadas. Porque cuando Cristo, hermano, venga en gloria, otra historia será. Dice Juan 16:11 que Cristo ya fue juzgado. Es decir, Satanás ya fue juzgado. Cristo juzgó al diablo. Entonces ya hay una sentencia sobre él. Es cuestión de tiempo, hermanos, que Satanás, su poder va a ser totalmente anulado. La Biblia dice, a través de la profecía, Dios nos anticipó en el libro de Apocalipsis, amado hermano, la realidad de lo que le espera a Satanás en el futuro. En el tiempo del milenio, antes del reino de Cristo, Apocalipsis capítulo 20, dice la Biblia que Satanás va a ser atado. Va a ser atado, quiere decir que su poder va a ser inoperante, no va a poder hacer uso de su poder maligno, porque estará atado por 1000 años, mientras Cristo gobierna las naciones con su iglesia, con su pueblo. Hermano, Satanás estará atado. Luego dice que por un poco de tiempo será desatado, irá de nuevo a engañar a las naciones de la tierra. Y ahora, hermano, Cristo lo envía al lago de fuego eterno, donde ya está el falso profeta, donde ya está, hermano, el anticristo, donde ya están muchos de los que se confabularon con el diablo para la maldad, hermano. Y será lanzado, versículo 10, dice, el diablo al infierno, al lago de fuego. Nunca más el poder de Satanás hará ningún tipo de daño a la humanidad. Pero esa victoria, hermano, no está para el milenio. Esa victoria la tenemos ya, porque Cristo venció el poder de Satanás. Él nos ha dado autoridad para hollar serpientes y escorpiones. Jesús dijo a la iglesia: vayan, prediquen mi palabra, y todo aquel que cree, dice, echará fuera a los demonios. Es decir, la autoridad de la iglesia, hermanos, de Cristo, Dios ha dado autoridad por la victoria de Cristo, por la victoria de la cruz, por la victoria de la resurrección. La iglesia ha recibido esa autoridad. ¿Y sabe quiénes son los que ejecutan la autoridad de Cristo? El vencedor es la iglesia. Cuando usted va, por eso, hermanos, sabe, la iglesia de Cristo, la iglesia del Señor, predica el evangelio para que todos aquellos que viven desconociendo esta verdad sepan que hay un Cristo que venció en la cruz del Calvario. De tal manera, amados hermanos, que si esto es así, pongamos nuestra mirada en Cristo Jesús. Si esto es así,
Pongamos nuestra vida en las manos de Cristo. Si esto es así, hermano, llegamos a entender que solamente Cristo puede librar al hombre del poder del pecado, de la muerte y de Satanás. Y por eso Jesús dice en este maravilloso versículo: de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pablo dice: sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y todos decimos, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria del Dios Padre. Alábele que Él vive. Bendiga el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Hay poder en la sangre de Cristo. Hay poder en el Hijo de Dios. Hay poder en la cruz de Cristo. Ahí está el secreto de la victoria. Ahí Él recibió un nombre que es sobre todo nombre. Ahí fue levantado el Hijo de Dios hasta lo sumo, para que todo aquel que pone su mirada en Él tenga vida. Te bendecimos, Señor. Si usted ha tenido un largo tiempo de no decirle gracias, Jesús, por tu amor, Señor, por tu sacrificio,